Muy buenas a todos. Ya estamos en directo después de un par de minutitos de espera de rigor y quería saludar a todas las personas que nos estáis viendo y también daros las gracias, y fundamentalmente a María Diago y María Carrasco, que en breve os voy a presentar y van a ser pues, las principales protagonistas de esta charla. Lo primero quería subrayar pues que estoy muy contento de poder presentar y moderar esta charla sobre un tema que nos apasiona en Evions, como es la alimentación mediterránea sostenible. Nuestro interés por este webinar viene fundamentalmente porque creemos que dentro de la alimentación la sostenibilidad es una pieza clave que no podemos obviar y por la cual pues, todos tenemos que trabajar, pero especialmente aquellos que más implicados estamos en este tema. Y pues a través de la preocupación e interés por la sostenibilidad conocimos la guía sustentable, de la que María Diago nos hablará más en profundidad y que realmente pues a mí me enamoró desde el primer día que lo escuché y espero que seguro que os pasará a vosotros lo mismo. Por otro lado, en este webinar también nos gustaría hablar de un tema que bueno, siempre es complejo y que a María Carrasco pues le gusta mucho, como veréis, que es cómo poder hacer llegar esta sostenibilidad a todos los bolsillos, que eso también es un tema importante. Y pues a nosotros como Evions, como proyecto que está centrado en la nutrición en personas diagnosticadas de cáncer, pues nos interesa saber si la sostenibilidad puede ir ligada a una nutrición más saludable. Y para hablar de todos estos temas, como os he mencionado al principio, tenemos la fortuna de contar con María Diago, que es bióloga, desarrolla su trabajo como consultora ambiental en el ámbito de la sostenibilidad ambiental, lo que le llevó a ser directora general en la Consellería de Medio Ambiente del Gobierno valenciano. Actualmente dirige el proyecto Sustentable, que es el primer proyecto europeo que evalúa la sostenibilidad ambiental de la actividad restauradora. Como os digo, gracias a la guía sustentable conocí a María Diago y el proyecto me encantó. Además, creo que es una gran comunicadora, así que espero que os guste también a vosotros lo que os tiene que contar. Y por el otro lado tenemos la suerte también de contar con María Carrasco, que es compañera del equipo de Evions y que está cursando el último año del grado de Gastronomía y Artes Culinarias en la Universidad de Alicante. Además, en el futuro, María quiere seguir formándose en el mundo de la nutrición y salud y por ello, además, su TFG va muy ligado al webinar de hoy, ya que aborda temas de sostenibilidad, restauración y salud. Así que va a ser la persona encargada de llevar esta charla. Intentaremos que no se alargue más de unos 30 a 45 minutos. Podéis hacer todas las preguntas que queráis en el chat. Intentaré, si veo que puedo ir haciéndolas en mitad de la charla y si no, pues la dejaré para el final. Así que, sin más dilación, os dejo ya en manos de María Carrasco y María Diago y espero que os guste. Nos vemos al final. Muchas gracias, Julio. Y como ya ha comentado él, la guía sustentable, como ahora nos va a explicar un poco más María Diago sobre qué va, sobre todo está muy enfocada a restaurantes con mayor poder adquisitivo, que va a gente más pudiente, si se puede decir, ya que son estrella Michelin. Y nuestra primera pregunta es cómo se podría implementar esta sostenibilidad ambiental de la guía sustentable en ese tipo de restaurantes para gente con menos poder adquisitivo o a los que puedes ir tú de normal entre semana o en fin de semana. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a Evions, a Julio por la invitación y la verdad es que es un placer estar con vosotros y compartir un rato, ¿no? Y yo creo que también intereses comunes. Bueno, son dos preguntas. Quizá la primera sea que por qué Sustentable se dirigió a los restaurantes de alta gama, ¿no? Yo creo que aquí lo hicimos, en primer lugar, por una cuestión de responsabilidad, que es la siguiente. Estos establecimientos, en comparación con los restaurantes de media y de baja gama, tienen un impacto mediático mucho más potente que el resto, ¿no? Y por ende, todo aquello que hagan llega a más gente y los mensajes que lanzan tienen más repercusión. Entonces ellos
tienen en ese sentido mucha más responsabilidad sobre sus acciones que el resto y tienen que ser conscientes de ello. Entonces, no elegimos la cuestión de los restaurantes más conocidos por una concepción elitista de sustentable, sino precisamente por una cuestión de impacto comunicativo, que esto es fundamental cuando tú tienes que tratar un tema al cual le quieres dar mucha más repercusión, ¿no? Por tanto, los restaurantes medios bajos, para ellos también es fácil trabajar con criterios de sostenibilidad. Cuando me refiero a medios bajos, me refiero a que o no tienen estrellas Michelin o son restaurantes o barecitos de barrio que son mucho, juegan en otra liga, ¿no? Como vulgarmente conocemos. Y para ellos trabajar en sostenibilidad es posible también y no necesariamente más caro, no necesariamente más caro. Pero esto fue, digamos que, la parte principal por la cual nosotros elegimos esto, por la repercusión mediática y por el efecto arrastre que iba a tener el que una guía con los restaurantes más importantes encabezaran este movimiento, ¿no? O este movimiento, no, este posicionamiento nuevo. Esto es la razón principal. Y la guía o el proyecto, ¿cómo se originó? ¿En qué os basasteis y cómo se creó la idea? Eso, mira, es una mezcla de muchas cosas, ¿no? Esto en realidad en mi cabeza surge en el 2014 y me motivó, pues, bueno, cómo podía yo juntar lo que sabía de biología, de indicadores de sostenibilidad, cómo podía juntar yo también una de mis aficiones, que es el tema de la gastronomía, y cómo podía contribuir a estar a la razón en realidad más profunda, ¿no? ¿Cómo puedo yo contribuir a que las cosas cambien un poco? Dentro de los límites de mi ámbito de trabajo tan reducido y tan, digamos, condicionado por otras fuerzas superiores como son las inercias mundiales, ¿no? Pero llegó un momento, y esto está muy relacionado con una cuestión personal, llegó un momento en que yo me dije, digo, bueno, María, digo, ya está bien de quejarte, el mundo está mal, las cosas van en una dirección que a ti no te gustan, o por lo menos crees desde el mundo de la biología y desde tu posicionamiento y coherencia que esto no puede ser así, y te pasas todo el día quejándote, ¿no? La prensa, los amigos, las reuniones, la familia, todo es todo el mundo quejándose. Bueno, llega un momento en que dices, deja de quejarte y si puedes hacer algo, hazlo. No sabemos qué recorrido va a tener, pero por lo menos inténtalo. Así surgió Sustentable, ni más ni menos. Entonces, junté lo que yo sabía de medio ambiente, junté lo que me gustaba de gastronomía y junté lo que me gustan los libros. Y dije, ya está. O sea, la cuestión gastronómica, que está ligada necesaria y obligatoriamente a los modos de producción y a los modos de consumo, esto es una herramienta cultural de primera magnitud de lucha contra el cambio climático. Esta era la cuestión. ¿Cómo puedo hacer yo? ¿Cómo lo puedo transmitir? Porque si yo soy capaz de indicarle a la gente la importancia que tiene de consumir en temporada, de consumir en próximo, y que los restaurantes donde esto se cocina y donde vamos a ser felices, ¿no? Y a consumir responsablemente, eso es sostenible, entonces lo estoy consiguiendo. O por lo menos esa es la sensación que yo tendré después, ya veremos, ¿no? Pero por lo menos ya me habré quedado un poco tranquila y haber dicho, bueno, ya he hecho algo, ya me puedo quejar menos, pero y ahí estábamos, ¿no? Y así surgió Sustentable, ¿no? Con esa inquietud de querer contribuir desde la formación de la biología, que para mí es una de las disciplinas indispensables en este mundo, porque la crisis que tenemos es una crisis de carácter ambiental. En consecuencia, todo el mundo deberíamos tener un conocimiento básico del funcionamiento de la biosfera, de los ciclos biológicos, para entenderlos mejor y para poder aplicar las mejores medidas. Y juntar eso y, como digo, juntar mi afición por la gastronomía y, bueno,
Y así surgió Sustentable en el 2014 como una pequeña cabeza de alfiler, ¿no? Así Qué surgió. maravilla, qué maravilla. Vamos, que con pasión, esfuerzo y dedicación Sí, uno puede sí. conseguir todo lo que quiera. Bueno, por lo menos no es garantía de que lo puedas conseguir, pero por lo menos pones los cimientos, ¿no? Que los Sí, sí, cimientos que tú pongas en algo sean lo más sólidos posibles. Esto no es garantía nunca de que llegue a buen puerto, porque hay muchos factores que van a influir en el camino, ¿no? Pero por lo menos lo facilitas, porque si los cimientos son de barro, te garantizo que no llegas, ¿eh? Te garantizo que no llegas. sí, sí. Y dime. No, que volviendo al tema de que todos deberíamos de saber un poco de cómo funciona nuestro ecosistema y tener al menos un poco de nociones de Sí. que si estos restaurantes siguiesen al pie de la letra los consejos que le dejasteis, ¿de qué forma influirá a nuestro ecosistema de aquí a unos años y ayudaría a reducir o equilibrar el cambio climático al que nos estamos enfrentando? Porque cada vez es mayor y nuestra preocupación debería ir en aumento también. Es que de eso no tengo ninguna duda, María. De eso no tengo ninguna duda. Mira, nosotros tenemos restaurantes en Sustentable, que es curioso, ¿eh? Porque Sustentable, tengo que decirte, y lo explico para los que nos están escuchando, ¿no? Sustentable, el nombre viene de sustento, lo que es necesario para comer, viene de sostenible, la última parte, y después eso creo que también Julio me lo escuchó en la conferencia. Hemos tenido la suerte que mesa, tanto en francés como en inglés, se escribe igual, table. Entonces, table, ¿no? Sustentable, ¿eh? Lo que es necesario para comer, sostenible y en la mesa, todo eso. Bueno, pues tenemos restaurantes en Sustentable que, por ejemplo, todo lo que tienen que endulzar no utilizan azúcar refinado, utilizan miel. Miel que proviene de colmenas controladas de producción europea y dentro de que sea europea, de producción española y dentro de producción española de la Comunidad Valenciana, es decir, próximo 100%. Restaurantes que, por ejemplo, en su carta no utilizan el chocolate y utilizan el garrofín que se utilizaba para los postres y que tienen absolutamente la misma calidad. Tenemos restaurantes donde no utilizan los productos de verano en invierno, es decir, las solanáceas, por ejemplo, las calabazas o los tomates. ¿Alguien de aquí se acuerda que los tomates solamente son de temporada en verano? Entonces, si nosotros estuviéramos, es una cuestión realmente cultural, cuando tú te paras un momento, en este mundo de velocidades tan desaforadas, de consumo desmedido, de una adoración sin límites a lo digital, cuando tú te paras un momento, dices, ostras, es que realmente igual yo no necesito comer fresas en enero o no necesito comer fresas durante todo el año. O cuando quiero unos espárragos, porque la sostenibilidad nosotros aquí tratamos única y exclusivamente la sostenibilidad ambiental. Cuando yo como unos espárragos, pues me gustaría que fueran por lo menos de la península y de temporada, pero no quiero que vengan ni del Perú ni de China, sobre todo cuando me vienen a 1 euro y pico, ¿no? El bote. Entonces, claro que consumir sostenible ayuda, pero sí o sí, sin ningún tipo de discusión, a una lentitud, de los ciclos biológicos, con lo cual eso facilita la lucha contra el cambio climático y disminuye los impactos derivados del transporte de todas estas miles de toneladas de alimento que van discurriendo de punta a punta por el planeta, porque una de las cosas que Sustentable decimos sin decirlo es que ha llegado el momento de elegir en qué lado de la raya queremos estar. ¿Queremos estar al lado de la raya que marca la sostenibilidad, que marca el futuro, que marca salud para todos?
¿O queremos estar en el lado de la raya del pasado, de la insostenibilidad, de la contaminación? Ya no tenemos tiempo. ¿En qué lado de la raya queremos estar? Así que tenemos que ser consecuentes que esto, ¿no? Sí, igual que yo pienso que ya no en la restauración solo, sino uno mismo cuando va al supermercado preguntarse, ¿cómo es posible tener tomate todos los días? O Claro, berenjenas o todo. Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. claro, claro, claro. Mira, tan lejos como anoche recibimos un correo de un restaurante que es de aquí, de la Comunidad Valenciana, de la provincia de Valencia es, y bueno, y nos pide entrar en la guía sustentable, ¿no? Y las razones por las cuales hace esta solicitud es porque, y nos lo describe, ¿no? El porcentaje de productos de proximidad, y nos ha hecho mucha gracia porque, por ejemplo, en el tema de la pesca, dice, nosotros no consumimos nada de importación, ni de cefalópodos, ni de mariscos, ni de todas estas cosas. Y no consumimos nada en relación a solanáceas, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? Fuera de temporada. Entonces, claro, esto es sostenibilidad y esto es salud, no solamente salud humana, sino salud planetaria, que es Ujú. es la que nos marca. Sí, Ujú. sí, totalmente. Y ya yendo a irnos hacia la parte más de Sí, salud que nos gusta en Evians, sí. ¿piensas que si este paradigma de la hostelería hacia la sostenibilidad podría influir en los índices de salud hacia una mejora? Y algo que a veces podríamos confundir o no sabemos si confundimos, si sostenibilidad es sinónimo o antónimo de salud. Vale. Pues yo lo diría que sin ningún tipo de duda también. O sea, la sostenibilidad ambiental, que es la que nosotros tratamos, vuelvo a insistir, porque abro un paréntesis. Ahora en hostelería se está hablando mucho de sostenibilidad, pero la económica y la social, como ellos la marcan, ¿no? La económica hace referencia a que los restaurantes no son rentables. Eso de toda la vida se ha llamado el balance de cuentas. O sea, si a ti te entra gente y te va bien, pues el negocio funciona. Entonces, no le hace falta para nada el adjetivo económico, ¿no? A sostenible. Y después está la sostenibilidad social, como ellos la llaman también, ¿no? La sostenibilidad social, simplemente con que este sector de restaurantes en especial cumplan los contratos de trabajo, entonces encontrarán gente. Pormenorizo esto porque me interesa mucho resaltarlo, porque no quiero que se le cambie el contenido a realmente lo que es importante aquí. Es el desarrollo sostenible ambientalmente y humanamente. Luego, cuando tú tienes unos modos de producción sostenibles ambientalmente, por ejemplo, mi sistema de calefacción o de refrigeración del restaurante o mi sistema de cocinar el restaurante, todos estos requerimientos energéticos provienen de fuentes de energías renovables, evidentemente eso contribuye a la lucha contra el cambio climático y evidentemente contribuye a la salud de las personas, de la sociedad que componen el sitio donde está ese restaurante. Porque cocinar con fuentes de energías renovables lo que emite son menos partículas e inmediatamente eso tiene una repercusión beneficiosa en todas aquellas enfermedades del sistema respiratorio. Luego eso, por un lado, es importante. Por otro lado, si el restaurante consume, por ejemplo, productos de temporada y de proximidad, inmediatamente disminuye el número de kilómetros de distancia recorrida por los alimentos que él consume. Por ejemplo, me estoy acordando de uno de ellos que bastante antes de poner la guía sustentable en marcha, tuvo que cerrar sus puertas porque una de sus comensales murió al ingerir unas setas que venían desde la China. Setas que en la mayor parte de estos restaurantes de este nivel las importan, porque normalmente hay pocos importadores o distribuidores y a lo mejor hay un distribuidor para España, el otro para Francia y todos van a parar al mismo. Entonces se compran grandes partidas y se distribuyen, ¿vale? Ujú. Bueno,
tuvo la mala suerte de fallecer esta persona por otras cuestiones, que dio la casualidad que era por un tema de esta seta que venía de allá. Pero digo este ejemplo como digo otros muchos más, ¿no? Consumir agua de grifo que esté tratada correctamente evita también la cantidad de miles de kilómetros de distancia que se hacen las aguas envasadas, con el doble problema no solamente de emisiones de CO2, sino también de la gestión de los envases. Entonces, podríamos estar hablando con multitud de ejemplos, pero desde luego sí o sí, sostenibilidad es igual a salud, y después avanzar con este objetivo de salud te garantiza o te facilita que tú puedas implementar medidas que sean ambientalmente sostenibles. Y que además cuando tú eso como restaurante lo comunicas, a la gente le gusta y tienes más gente encima. Eso es verdad. Sí, es verdad. Sí, sí. Y bueno, después de ver todos los estudios, todas las conclusiones que has sacado en la guía sustentable, Sí. ¿te has embarcado con alguien en este proyecto? ¿Lo has conseguido llevar sola a buen puerto o cómo ha sido todo el proceso? Bueno, eso fue los proyectos complejos necesitan un equipo. Y bueno, yo he tenido la suerte también que el equipo humano que he logrado reunir, al final, entre unas cosas y otras, unas 20 personas más o menos, ¿no? Se han sentido todos muy comprometidos con el proyecto. Trabajar con estas circunstancias, cuando la gente se siente comprometida con el proyecto, las dificultades se llevan mucho mejor, porque mirar, yo esto lo empecé en el 2016, empezó, como he dicho antes, como una cabecita de alfiler y bueno, el proyecto fue creciendo. Dale un par de vueltas, me decían, así dos tanteos, ¿no? Que hice con dos personas de confianza, a ver qué les parecía un poco la idea. No es buena idea, dale un par de vueltas, y un par de vueltas se convirtió, pues iba a ser simplemente una guía de restaurantes donde íbamos a cuantificar el porcentaje de producto de temporada y de proximidad, y se convirtió en el proyecto sustentable, el primero de Europa, como que es cierto, ¿no? Ahora ya a partir de ahí Michelin sacó la estrella verde, tenemos el certificado energético de AENOR asociado a la guía Repsol, bueno, hay ya más iniciativas, pero fuimos los primeros y entonces la gente se comprometió. Se comprometió tanto que los últimos 15 meses, cuando yo pongo esto en marcha en 2016 y lo presentamos en enero del 2020, los últimos 15 meses fueron full time, o sea, de lunes a domingo, de lunes a domingo. Y bueno, y gracias a este bagaje humano y este compromiso fue posible, sustentable, ¿no? Yo estoy muy satisfecha porque también cuando empiezas un proyecto tan personal, lo habitual es sufrir, lo digo siempre, pero es que es verdad, sufrir un poco el síndrome de Adán, ¿no? Nadie ha tenido esta idea hasta que he llegado yo, nadie la ha pensado tan bien como yo, es que parece mentira que la gente no se haya dado cuenta, todas esas cosas, ¿no? Todo sustentable ha sido una cura de humildad, porque lo único que es sustentable es un canal de visibilización de mucha gente que ya está trabajando en eso, que está trabajando con productos de proximidad, que está trabajando con producto de temporada, que intenta introducir criterios de sostenibilidad en su restaurante, con mayor acierto, con menor desacierto, cada uno en la medida de sus posibilidades, de su conocimiento, de sus intereses, de tener encima de la cabeza la necesidad de tener que llegar a final de mes todos los meses, o sea, con todos esos condicionantes hay mucha gente que ya está trabajando. Entonces eso para mí es
el orgullo más grande, ¿no? De poder dar voz a esto y decir, oye, aquí hay personas que están trabajando en esta línea, ¿no? Y no somos uno ni dos, o no son uno ni dos, sino que son más. Y cada vez son más, ¿no? Esto es un poco el interés. Sí, que incluso que estos restauradores se sentirán hasta resaltados, sino como valorados a la hora de, ya que lo estaban haciendo, por fin alguien le pone voz a lo que estoy haciendo y la gente puede verlo. Pues mira, lo cierto es que sí, porque para hacer sustentable, nosotros tuvimos, aparte de que el crítico gastronómico pasó por los restaurantes e hizo la crítica gastronómica, nosotros les pasábamos una encuesta a los restauradores, ¿no? Que les preguntábamos sobre muchas cosas. Y muchos de ellos nos decían, hombre, y era hora que viniera alguien y que nos preguntara por cosas que estábamos haciendo. Y nosotros les decíamos, pues esto va a salir en una guía. Ah, ¿que vais a hacer una guía? Digo, sí, vamos a hacer una guía. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Pues dale, va. Pues oye, es verdad, porque estábamos haciendo esto en la guía en papel, porque la guía tiene digamos, el proyecto sustentable tiene dos herramientas de comunicación. Una analógica, es decir, un libro, y otra una aplicación, una digital, ¿no? En la digital, que se llama como el libro, sustentable, nada más que están los 100 restaurantes. Tenemos unos criterios de búsqueda, os la podéis descargar, es gratuita para los dos sistemas, funciona como un tiro. Y como os digo, ahí están los 100 restaurantes. Pero en el libro, aparte de los 100 restaurantes, hay una selección de bodegas y de almazaras. Aparte de una serie de artículos que explican la gastronomía desde el punto de vista del Mediterráneo y de la sostenibilidad, aparte que hablamos de dos productos, siendo una comunidad autónoma que tiene mar y montaña, pues hablamos evidentemente de la única carne que de forma natural nuestras tierras valencianas pueden aportar, que es el ganado ovino, ¿no? Hablamos de una producción de oveja autóctona en ecológico, en pasto en extensivo de 17.000 hectáreas, que es espectacular. Y hablamos también que lo lidera una mujer y hablamos también de la pesca de bajura. Pero aparte también somos la única guía gastronómica que finaliza con un artículo dedicado a la protección de la biodiversidad desde la actividad agropecuaria y a la lucha contra el cambio climático. ¿Vale? Entonces, cuando tú haces esta selección de restaurantes, como estábamos diciendo antes, que te dicen, hombre, ya era hora que viniera alguien y que nos preguntara, y nos metemos a hacer la selección de las bodegas y de las almazaras, nosotros no elegimos a las bodegas y almazaras por el aceite que hacen, sino precisamente por sus criterios de producción agrícola. Cuando estos agricultores se ponen a cultivar especies que están en retroceso, especies que son menos productivas pero muy adaptadas a su entorno, con lo cual son capaces de aguantar épocas de sequía, suelos pobres, etc. Y son capaces de obtener un producto de calidad con los costes económicos directos derivados de estos sistemas de producción, te lo tienes que creer mucho. O sea, crees firmemente. En tu cabeza hay otra serie de valores, ¿sabes? Están arraigados los valores de la cultura, los valores del paisaje, o sea, todas aquellas cuestiones que los definimos como intangibles, pero que en realidad sin ellos no seríamos nosotros. Entonces, estos son los criterios por los cuales, aparte de que tienen que hacer un producto de calidad, evidentemente, escogimos 18 bodegas y 18 almaceras. Y contamos la historia personal de cada uno de ellos, que es lo que mola, ¿no? Y eso está en nuestra guía sustentable, ¿no? La guía sustentable también se vende en todas las librerías. Y eso es lo que ellos también nos decían, ¿no? Hombre, ya, por fin salgo porque estoy haciendo aquí un margen de piedra, de muro de piedra seca que me está costando un montón.
Bueno, pues bien, pues saldrás, ¿no? Así fue. Sí, sí. Pues volviendo un poco a la línea de la salud, hay veces que muchos de nosotros pensamos que el comer fuera o irnos a tomar algo en un bar Mm. es sinónimo de comer mal, comer mucho, aperitivos, dulces, vamos, todo mal. ¿Piensas que con esta guía podríamos cambiar esta concepción? Y si tienen en cuenta en estos restaurantes las técnicas de cocción como darle más valor hacia el vapor, las técnicas de cocción a baja temperatura, dejando un poco de lado las frituras. Hombre, eso sería mucho, ¿eh? Eso, eso sería mucho. Yo a ver, creo que los impactos se definen como la intensidad, ¿no? Yo puedo cargarme una montaña, porque pongo un ejemplo muy burdo. Yo puedo ir, pues no sé, a ver cómo lo podría explicar. Podría hacer una acción sobre un bosque de extracción maderera, ¿no? Pero si lo hago a una velocidad tremenda, el impacto será mucho mayor que si lo hago a una velocidad más lenta y entonces el impacto será menor y el bosque se podrá reponer. Pues esto con la comida pasa exactamente igual. Yo no pienso que de por sí solo una fritura sea tóxica. Lo que sí sé es que en una fritura el alimento, si no está bien frito o la temperatura exacta del aceite, eso vosotros lo sabéis muy bien, pues entonces por gramos ingeridos la cantidad de calorías que nosotros tomamos es mucho mejor, es mucho mayor que evidentemente con un alimento cocinado al vapor, a la plancha. Es una cuestión de calorías más que de salud, diría yo, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la salud en los restaurantes, no lo hemos medido exactamente por el modo de cocción de producción de los alimentos, ¿sabes? Sino más por el tipo de energía que estaban utilizando. Ujú. Porque un alimento hecho al vapor, si está hecho con energía no renovable, es peor ambientalmente que un alimento que esté frito, por ejemplo, pero que esté hecho con fuentes de energías renovables. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces hay dos cuestiones. Una, simplemente la actividad, todo lo que hace el restaurante, si el desarrollo de toda esa actividad es sostenible ambientalmente, y después como consecuencia, el que va a disfrutar, el que va a comer cosas que no come en su casa, se dará cuenta que incluso aunque sea, vamos a poner el ejemplo de la fritura, ¿no? Aunque sea el ejemplo de la fritura, podrá ser ambientalmente más sostenible, ¿vale? Pero tiene que partir de esa base, ¿eh? Tiene que partir de esa base. Ujú. Y para y si en el futuro, si se llega a hacer una anexión, una alargación de esta guía, ¿os habéis planteado en algún momento pedir ayuda profesional en el ámbito de la salud, como estábamos hablando, para a lo mejor implementar un poquito, ya no porque sostenibilidad, como hemos comentado, Mm, es salud? Entonces, para sí, mejorar a lo mejor las elaboraciones o tener más en cuenta al ciudadano, no como un cliente, sino como una persona que tiene una salud y hay que cuidarla. Porque aunque sí. vayamos puntualmente a estos restaurantes, hay personas que eso le suma, es un plus. Entonces, ¿alguna vez os habéis planteado esto? Claro. Bueno, nos lo hemos planteado desde el principio. De hecho, el tema de la salud nosotros lo hemos introducido no por los métodos de cocción, ¿no? de los alimentos, sino precisamente por los métodos de producción. Para Sí. nosotros suma puntos el que los productos utilizados provengan de producción ecológica, de producción de temporada. Nos interesa mucho más que la producción ecológica la permacultura, también de producción ecológica, y evidentemente todo lo que sea de producción ecológica y de temporada, eso redunda automáticamente en la salud de la persona que ingiere ese alimento, independientemente de cómo esté frito o hecho o cocido. Eso
le pondrá más o menos calorías al alimento, pero su producción, cómo ese alimento ha llegado a la mesa y su modo de crecimiento, eso es lo que determina la calidad de alimento. Pero exactamente con las verduras y las frutas, como por ejemplo con las carnes. A nosotros nos interesa mucho que el tema de la carne provenga de producciones en extensivo y en ecológico. No nos interesan las carnes de producción integrada o intensiva, ¿vale? Como los lácteos también. Todo esto es lo que a nosotros nos interesa. Y en ese sentido ponemos mucho énfasis en esta encuesta que ponemos y que hacemos a los restauradores, y eso redunda, como digo, evidentemente en los temas de salud de los comensales. Sí, sí, además que se nota muchísimo cuando tomas algo de producción sostenible y que se ha cuidado, Sí, ya sobre todo en la carne se puede ver en el color comparado con una de producción intensiva. A mí me parece sí, como fascinante y en el sabor incluso también cambia sí, muchísimo. sí, sí, Y cambia mucho. sí, sí. Y ya pensando un poco más en el futuro, ¿habéis pensado dar un siguiente paso? ¿Y si estáis pensando en ampliarlo hacia otras comunidades autónomas de España? Bueno, sí, nosotros nacimos con una idea muy clara, que es convertirnos en referencia en gastronomía sostenible a nivel nacional. Así. Quiero decir que la sostenibilidad no entiende de fronteras, ¿eh? Y la salud tampoco. Así que esto no puede estar restringido ni a una única comunidad autónoma ni a una única edición. Estamos, bueno, pues viendo ahora vamos avanzando en nuestro plan de desarrollo del proyecto sustentable, porque como nos ha pasado a toda la sociedad, el rodillo de la COVID y la desgracia tan tremenda que estamos ahora afortunadamente saliendo, pues también nos ha afectado, como no. Pero tenemos que decir que la acepción del proyecto es inmejorable. Hemos recibido felicitaciones desde, pues no sé, restaurantes de 3 estrellas en Cantabria, como el Fenador de Amos, por ejemplo. Mucha gente ya conoce Sustentable porque nosotros solamente nos planteábamos 2 escenarios. Fíjate, María, cuando empiezas con un proyecto que es novedoso, y esto lo hablábamos en el equipo, ¿no? No sabemos cómo va a resultar y solamente nos planteábamos 2 escenarios posibles, que era que o nos estrellábamos o acertábamos. No, sabíamos que no iba a haber tintas medias, ¿no? O medias tintas. Afortunadamente fue lo segundo, acertamos, ¿no? Entonces, a pesar de la pandemia, de 2 años que llevamos ya, 2 años largos, estamos prácticamente con el 100% de la edición vendida. Nuestra aplicación, como he dicho antes, tiene una fidelización de un 98%, es decir, de 100 que se la descargan, solamente 2 se la borran, y cada vez que alguien la utiliza está casi 8 minutos. Eso digitalmente eso es estratosférico, ¿no? Estratosférico. Y para nosotros, en tiempo de pandemia, con los restaurantes cerrados, que una guía de restaurantes que están cerrados por la pandemia, se haya vendido como se ha vendido, pues eso significa que por lo menos el producto interesa y que estamos en la dirección adecuada. Luego, o como consecuencia, vamos a seguir con nuestra intención original, que es expandirnos por otras comunidades autónomas, ¿cómo no? Qué maravilla. Y los restaurantes estos, sí, sí, es verdad, o sea, yo fascinada estoy. Estos Sí. restaurantes tienen, o sea, tú cuando vas, ¿tienen alguna identificación de que o forman parte de esta guía o son sostenibles o ellos mismos te lo cuentan? Bueno, hay de todo. Tenemos restaurantes que tienen la guía, la única guía que tienen ahí abierta por su restaurante son ellos, otros te lo dicen, otros lo publicitan, o sea, hay muchas variantes. Resulta que hicimos el sello para ponerlo y el día de la presentación fue tan tremendo, tan absolutamente tremendo,
que se quedaron, y os lo digo, se quedó en una caja todas las pegatinas con el sello de sustentable. Y aquí están, porque es que, a ver, la presentación se hizo el 27 de enero y el 14 de marzo fue la pandemia. Desde el 27 de enero hasta prácticamente el 14 de marzo, no paramos de dar charlas, presentaciones, etcétera. Entonces no nos dio tiempo a enviarles a ellos las pegatinas, ¿no? Pero bueno, da igual, no pasa nada. Dejasteis esa originalidad de cada uno. Sí, sí. Mira, os bajáis la aplicación o podéis comprar la guía, o sea que muy... Quería decir que en la guía también, porque eso a veces también nos lo han preguntado, ¿no? La financiación de la guía, cómo se afronta un proyecto de estas características. Bueno, esto se financia, por un lado, con recursos propios y por otro lado, con convenios de patrocinio que hemos firmado con entidades colaboradoras. Conseguimos un total de 12 entidades colaboradoras, 3 de ellas públicas y el resto entidades privadas, tanto de ámbito nacional como de ámbito local. Por local entiendo o léase autonómicas, ¿vale? Todas aquellas entidades que participan en el proyecto es porque de algún modo están relacionadas con la gestión responsable de los recursos, la gestión responsable de los residuos o tienen una línea muy fuerte de responsabilidad social corporativa conectando su negocio con la sociedad en la que están inmersos. Esto para nosotros es fundamental. Entonces, este es el motivo por el cual se escogieron las que se escogieron, ¿vale? Y además, esto también es muy importante, ni los restaurantes, ni las bodegas, ni las almazaras participan económicamente en la guía. O sea, no pagan un duro, por principio, porque les tenemos que evaluar. Es así. O sea, uno de los pilares en los cuales nosotros marcamos sustentable como tenía que ser era el rigor y la profesionalidad. Entonces, claro, si tú tienes que evaluar a alguien que después que te paga, pues es un poco difícil, ¿no? Entonces dijimos, muy bien, no van a colaborar económicamente. Es más, hasta tal punto yo llevé esto, extremo que es una especie de locura porque para qué contar, la guía también está exenta de publicidad. No hay ni un solo anuncio, ni uno solo. Entonces, claro, esto te retrasa el comienzo porque es una merma importante, ¿no? Pero lo consolida a medio y largo plazo, que es lo que nosotros queríamos, ¿no? Y yo eso también lo llevo muy a gala, ¿eh? Pues muy bien, pues estas han sido todas las preguntas que teníamos para ti en esta sesión. Muy bien. Ha sido un placer y si tienes alguna preguntita más que se te haya quedado o algo que comentar, puedes hacerlo con total libertad. Ya, no, yo, vamos, que estoy muy contenta, que lo volveríamos a repetir. O sea, creemos, como digo en el prólogo de Sustentable, ¿no? La urgencia de lo sustentable, así lo titulé y lo escribí. Yo digo que Sustentable nace desde la necesidad y desde la emoción, ¿no? Desde la necesidad, porque en este siglo XXI, estos comienzos del siglo XXI, estas décadas ya, son unas décadas de frontera. Las fronteras son los sitios, a mi entender, los más interesantes, ¿no? Porque te abre un mundo entero de posibilidades. Pero también son muy frágiles porque estamos todavía con paradigmas del siglo XX, del pasado, con visiones e inercias del XX, cuando necesitamos soluciones para un siglo XXI donde las desigualdades están creciendo a una velocidad desaforada. O sea, desigualdad social, desigualdad económica, desequilibrios ambientales que se traduce pues, en el cambio climático, en la contaminación de las aguas, de los suelos, etc. Por esto surge Sustentable, por esta necesidad, pero también surge desde la emoción, ¿no? Y desde la emoción es cuando tú consumes en corto, cuando tú consumes en temporada, cuando tú eliges determinados modos de producción, estás trasladando un paisaje y una emoción. Y aunque parezca que esto sea banal, no es banal, porque
ninguna sociedad es capaz de avanzar como corresponde si olvida su pasado, ¿no? Y si olvida sus raíces y si olvida quién es. Y esto nosotros lo tenemos muy claro, ¿bien? En esto, y así surge Sustentable. Así que nada más que haya contribuido un poquito a hablar de estas cosas, por lo menos, y a preguntarte dónde estás y qué es lo que yo puedo hacer. Y entonces vuelvo al principio, ¿no?, de la conversación. María, deja de quejarte. Deja de quejarte. ¿Y qué puedes hacer tú? ¿Qué puedes hacer tú? Pues bueno, pues eso es lo que estamos ahí haciendo o intentando hacer. Qué maravilla. Yo he tenido la suerte de tener la guía en mis manos. ¿Ah, sí? Sí, en clase me la trajeron y Me alegro. se nota muchísimo la pasión y la dedicación en ella, la verdad. O sea, pasabas las Gracias. páginas y decías: "Guau, qué bien que alguien haya tomado esta iniciativa y la decisión de poder plasmar todo esto que tanta falta hacía". Pues muchísimas gracias a vosotros por facilitarme su comunicación de verdad y hablar de estas cosas. No Ujú. sé si hay por ahí alguna pregunta, que haya gente Sí, que haya preguntado. eso iba a decir, iba a dar paso a Julio. Sí, muchas gracias, María, lo primero bueno, por participar de esta charla. La verdad que Mm. cuando hablas de la emoción, yo estoy emocionado. Bueno, cuando te he escuchado las dos veces, has conseguido emocionarme porque transmites la emoción del proyecto y eso me parece fundamental. A mí, por lo menos, vamos, me ha encantado. Gracias, Muchísimas gracias, de verdad. Y hay gracias. una pregunta del chat que quería transmitirte, a ver Ujú. si la podemos poner aquí. Y básicamente la pregunta es si los productos que importamos, por ejemplo, de Asia, productos ecológicos, si cumplen los mismos requisitos para ser ecológicos que en Europa. No estoy al tanto de la normativa, no estoy al tanto por la normativa, pero para mí, por principio, un producto ecológico que venga de Europa, que venga de Asia, ya no es ecológico. ¿Sabes? ¿Por qué Vale. digo esto? Porque, y lo digo desde aquí siempre que puedo tener una ventana abierta, ¿no? Resulta urgente revisar el concepto de producción ecológica. La producción ecológica solamente se refiere a que ese producto está exento de fertilizantes o de pesticidas de producción química. Esto, ¿qué pasa entonces con los miles de kilómetros de estos alimentos de producción ecológica que vienen emitiendo CO2? Que además el transporte internacional no paga impuestos. Esto no es producción ecológica, ¿vale? Esto no es producción ecológica. Es obligatorio introducir en el criterio de producción ecológica la temporalidad. Esto es fundamental, porque esto es lo que está fastidiando los ciclos biológicos y los ciclos de los nutrientes a nivel mundial. Y esto va al núcleo precisamente de esa revolución cultural y de ese cambio que todos tenemos que hacer, empezando por una misma, ¿eh? Ojo, no. Es decir, no podemos comer todos, todo el año. ¿Es así de simple? No podemos. Así que si solamente tenemos una temporada corta de espárragos, pues comeremos los espárragos en su temporada. Ya está, no va a pasar nada. Porque aquí, por desgracia, no tenemos tiempo. Pero hay otra parte de la conversación muy interesante y es que normalmente cuando se dan todas estas producciones, no estamos hablando de productores locales, estamos hablando de grandes empresas que lo que hacen es normalmente expropiar o expulsar a los productores locales y se ponen ellas, estos pierden la propiedad, etcétera, 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 ¿eh? Muchas de ellas te dicen, no, nosotros empleamos a gente local. Bueno, sí, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? ¿En qué tal, no? Entonces, yo reclamo que debería de haber una revisión del concepto de la producción ecológica que introdujera obligatoriamente la variable de la temporalidad.
Interesante. Y unido a esto, a mí siempre me parece curioso, por ejemplo, has mencionado la temporalidad, has mencionado también el transporte, pero me parece siempre curioso también ver un producto ecológico que, como dices, pues puede venir de Perú, que no sea Sí. de temporada y esté envuelto en medio kilo de plástico. Y Ah, tienes bueno, otro, que claro, que a mí eso sí. también me parece, y bueno, estamos hablando del producto ecológico, pero ¿qué ecológico es un producto que viene envuelto en un kilo de plástico cuando la mayoría de Claro. frutas y verduras tiene su envoltura hecha de forma natural que no necesita este plástico? Claro, es que ahí entramos con cuestiones de seguridad alimentaria. Ajá. También parto yo de la opinión que hay un sobreexceso de envoltorio, obviamente, Ujú. ¿no? Y que hay un sobreexceso de legislación que se debería de revisar en profundidad. No es necesario que hay ciertos productos que sí, por ejemplo, los lácteos, ¿no? Aquellos productos que sean grasos, ¿no? Yogures, leches, mantequillas, evidentemente, que necesitan unas condiciones de frío. Evidentemente, eso necesita unas condiciones de transporte, ¿no? Y bueno, pues si eso debe ser así, debe ser así. Pero por otro lado, como tú muy bien dices, el sobreexceso de embalajes y además, sobre todo, de embalajes que normalmente son con diferentes tipos de plástico, plásticos que además en su mayor parte son de muy difícil reciclaje, normalmente van a vertedero o a valorización energética, pues entonces eso también se debería de eliminar. Lo que ocurre es que ahí también yo he hecho en falta, ya que estamos también en una conversación donde lo principal es alrededor de la salud, he hecho en falta, por ejemplo, que el Ministerio de Salud no fuera más proactivo en estas cuestiones. Es decir, que tuviera mayor comunicación con el Ministerio de Medio Ambiente para que entre ambos pudieran desarrollar unas medidas técnicas o medidas legislativas o normativas para mantener y garantizar la salud de los alimentos, pero con mucho menos envoltorio. O con un envoltorio que no provenga del petróleo, que en definitiva son la mayor parte de los plásticos, ¿no? Sí, totalmente. Pues muy interesante, la verdad, María. Ujú. Un placer Muy haber bien. podido contar contigo Muchas y ojalá gracias. podamos vernos muchas más veces y encontrarnos en el camino. Y eso es Claro igual. que sí, Julio. Muchas gracias a vosotros. Muchas Muchas gracias. gracias. Un placer. Con esto, pues, Igualmente. muchas gracias a todos los que habéis estado ahí y espero que nos veamos pronto en otra charla. Así que un saludo a todos. Chao, chao. Vale. Adiós, adiós. Adiós.